¿Te gusta esto? Entonces, quédate, porque hoy vamos a aprender español con Matilda. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una película clásica de Hollywood. Hoy vamos a aprender español con Matilda. Como ya sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero, verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente, te podrás examinar volviendo a ver el clip en español sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Matilda. ¡Vamos allá! Bruce Bogtrotter. ¿Quiere subir al estrado el pequeño Bruce? Vive en mi misma manzana. ¿En serio? Este niño, Bruce Bogtrotter, no es más que un vicioso ladrón oculto. Un delincuente repugnante. No sé de qué me está hablando. Del pastel de chocolate. Te colaste igual que una serpiente en la cocina de la escuela y te comiste mi ración. ¿Te atreves a negarlo? Confiesa. Resulta difícil recordar un pastel en concreto. Pues ese era mío. Y te aseguro que era el pastel más rico que se ha hecho en el mundo. El de mi madre es mejor. ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Y cómo estás tan seguro si no tomas otra porción? Siéntate, Bog. Bruce Bogtrotter. ¿Quiere subir al estrado el pequeño Bruce? El estrado es el lugar de la habitación donde se sitúa la persona más importante de la habitación. Por ejemplo, en las conferencias TED, la persona más importante es el experto y ese pequeño escenario es el estrado. En una clase, la persona más importante es el profesor, así que esto se llama estrado. O, por ejemplo, en un juicio, la persona más importante es el juez, así que se llama el estrado. ¿Quiere subir al estrado el pequeño Bruce? Vive en mi misma manzana. ¿En serio? Como ya sabes, una manzana es una fruta redonda y muy sabrosa. Pero también una manzana es un bloque de edificios en una ciudad.
Por ejemplo, tú puedes dar la vuelta a la manzana. Significa que puedes dar una vuelta al bloque de edificios. Vive en mi misma manzana. ¿En serio? Este niño, Bruce Bogtrotter, no es más que un vicioso ladrón oculto. Un vicio es un hábito negativo, es decir, es algo malo que una persona repite una y otra vez. Por ejemplo, los vicios más comunes son el vicio del tabaco, el vicio del sexo y el vicio del trabajo. El adjetivo vicioso hace referencia a una persona que tiene un vicio. Por ejemplo, el vicio de Bruce Bogtrotter es el chocolate. Este niño, Bruce Bogtrotter, no es más que un vicioso ladrón oculto. Un delincuente repugnante. No sé de qué me está hablando. Del pastel de chocolate. Te colaste igual que una serpiente en la cocina de la escuela y te comiste mi ración. El verbo colar significa filtrar un líquido para eliminar las partes sólidas. ¡Ah! Pero la forma reflexiva colarse significa entrar en un lugar sin ser invitado. Te colaste igual que una serpiente en la cocina de la escuela y te comiste mi ración. ¿Te atreves a negarlo? Confiesa. El imperativo es un modo verbal del español que sirve para dar órdenes. Cuando yo digo cállate, mírame o aprende español, estoy usando el imperativo. Si quieres aprender cómo dar órdenes en español, puedes hacer clic aquí arriba y aprender el imperativo español con la película de Pixar Ratatouille. ¡Oh, très bien! ¡Oh, magnifique! Ah, oui. Confiesa. Resulta difícil recordar un pastel en concreto. Pues ese era mío. Los pronombres posesivos son las palabras que indican posesión o pertenencia. Existen 3 tipos de pronombres posesivos. El posesivo que aparece antes del sustantivo, ella es mi amiga. El posesivo que aparece después del sustantivo, ella es una amiga mía. Y cuando no hay ningún sustantivo. ¿Cuál es el tuyo? Pues ese era mío. Y te aseguro que era el pastel más rico que se ha hecho en el mundo. El de mi madre es mejor. ¿Con qué esas tenemos? Esas tenemos. Es una expresión que se utiliza para mostrar enfado porque alguien ha dicho o ha hecho algo. Eres muy feo. ¿Con qué esas tenemos, eh? El de mi madre es mejor. ¿Con qué esas tenemos? ¿Y cómo estás tan seguro si no tomas otra porción? Siéntate, Bob. Una porción es una parte de algo. Normalmente la palabra porción se suele utilizar en comida y tartas. Por ejemplo,
Esto es una porción de tarta. Esto es una porción de pizza. ¡Oh, qué bueno! Y esto es una porción de melón. ¡Ya está! Eso es todo. ¿A que es realmente fácil? Ahora puedes examinarte volviendo a ver el clip de Matilda, sin subtítulos. ¡Vamos allá! Bruce Bogtrotter. ¿Quiere subir al estrado el pequeño Bruce? Vive en mi misma manzana. ¿En serio? Este niño, Bruce Bogtrotter, no es más que un vicioso ladrón oculto. Un delincuente repugnante. No sé de qué me está hablando. Del pastel de chocolate. Te colaste igual que una serpiente en la cocina de la escuela y te comiste mi ración. ¿Te atreves a negarlo? Confiesa. Resulta difícil recordar un pastel en concreto. Pues ese era mío. Y te aseguro que era el pastel más rico que se ha hecho en el mundo. El de mi madre es mejor. ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Y cómo estás tan seguro si no tomas otra porción? Siéntate, Bog. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!